Pues parece mentira, pero ya llevamos 50. Este es el episodio número 50 de Materia Oscura. Nunca hubiera pensado que estaríamos tanto tiempo. Y no os preocupéis porque estoy encantado y seguiremos mucho tiempo más. A ver, hoy vamos a hablar del Sol. Del Sol, de nuestra estrella particular. Al Sol se lo debemos todo. El Sol, gracias al Sol existe la Tierra. Como sabéis, todos los planetas de nuestro sistema, del sistema solar, se formaron a partir de los residuos, los escombros que quedaban después de la formación del Sol. Es decir, es como lo remanente, lo que sobra de la creación del Sol. Eso fue capturado gravitacionalmente por el Sol, formó un anillo y de ese anillo se fueron condensando, digámoslo así, los distintos planetas. También depende de la vida. Sin el Sol no habría vida. Estamos aquí porque se está calentito y se está bien. La temperatura ahí fuera, en el espacio, es de menos 270 grados, lo cual, esa es la temperatura media en el espacio exterior, lo cual os podéis imaginar que eso no es condiciones para vida. Y el Sol, que es muchísimo más grande que la Tierra, fijaros que la Tierra solamente tiene 13.000 kilómetros, unos 13.000 kilómetros de diámetro, y el Sol tiene casi 1,5 millones de kilómetros de diámetro. O sea, ponerlos juntos es como una canica al lado de un balón de baloncesto. Es una cosa bestial lo grande que es. De hecho, a 150 millones de kilómetros, fijaros, todavía se ve como un disco bastante grande y bastante potente, y el calor que nos llega desde esa distancia, ¿no? Bueno, pues al Sol le debemos la vida, pero el Sol también nos la quitará. Nos quitará la vida y acabará destruyendo nuestro planeta. Hoy vamos a hablar de las maneras en las que el Sol puede acabar con nosotros. Esta de destruir el planeta, lo sabemos que va a ser así. Y hablaremos de ello justo al final de este vídeo. Antes vamos a hablar de las perrerías que nos puede ir haciendo el Sol mientras nosotros todavía estemos aquí, es decir, no dentro de miles de millones de años, sino mañana mismo, o dentro de un año, o dentro de apenas unos meses. Y me estoy refiriendo a las tormentas solares. Es la interacción solar más común con la Tierra y más abundante. Para eso tenemos que entender varias cosas. La gente confunde entre llamarada solar, tormenta solar, emisión de masa coronal. Todo eso lleva un proceso. ¿Qué es una tormenta solar? Bueno, una tormenta solar es cuando material procedente del Sol impacta con nuestro escudo magnético, es lo suficientemente poderosa como para atravesar ese escudo y entra en la atmósfera. Al entrar en la atmósfera, todas esas partículas de plasma que están magnetizadas provocan electricidad, causan electricidad. Y esa eyección de masa coronal es lo que puede arruinar por completo prácticamente cualquier cosa que se enchufe a la pared. O sea, cualquier aparato electrónico, cualquier ordenador, cualquier radio, cualquier teléfono, cualquier sistema de GPS, cualquier satélite e incluso centrales eléctricas. Hablaremos de eso. Pero la cosa no surge así. La cosa surge mucho antes. Surge de una tormenta, de una llamarada solar. El Sol, de vez en cuando, los campos magnéticos que fluctúan en la atmósfera solar son brutales, ¿no? Si os fijáis en una foto, que hay muchas, del Sol, veréis que en muchas de ellas hay unas especies de manchitas negras, o de manchas grandes negras. Nos parecen pequeñas desde aquí, pero en muchas de ellas cabe la Tierra varias veces, es decir, son gigantescas. Esas son las manchas solares. Y la actividad del Sol, la actividad magnética del Sol, las llamaradas solares, tienen que ver con estas zonas oscuras. ¿Por qué están oscuras? Pues sencillamente porque son más frías que lo que tienen alrededor, que brilla mucho más. Es como algo oscuro en medio de un mar de llamas, ¿no? Allí también hay llamas, pero es una zona más fría, como os digo. ¿Esto por qué es así? Porque en el interior del Sol hay una gran convección de todos los materiales que forman el Sol, van subiendo a la superficie, bajando, enfriándose, calentándose. Y esta actividad solar sigue un ciclo.
un ciclo que fue descubierto hace muy poco tiempo, en 1843, que se conoce desde entonces como ciclo solar y dura 11 años. Ahora os contaré qué son exactamente los ciclos solares. Estas manchas oscuras, estas zonas frías, hay arcos magnéticos encima de ellos que, como látigos electromagnéticos, provocan la liberación de explosiones. Son auténticas explosiones magnéticas. Y esas explosiones son las llamaradas solares o fulguraciones solares. Pueden ser débiles, medianas, fuertes. De hecho están clasificadas A, B, C, M y X me parece, o M, S y X me parece. Las X son las más fuertes y cada letra, las A, las B, las C, las M, las X, cada letra está dividida en 9 números, puede ser una M1, M2, M3, entre cada número se multiplica por 10 la potencia y entre cada letra se multiplica por 10 la potencia general. Con lo cual, por ejemplo, una llamarada solar X2 pues será el doble de fuerte que una X1, ¿no? Y 4 veces más fuerte que una M9, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, midiendo la intensidad de estas llamaradas, ¿qué es lo que hacen? Pues inmediatamente y a la velocidad de la luz lanzan al espacio pues radiación ultravioleta que viaja a la velocidad de la luz y eso nos puede llegar a la Tierra. No siempre nos llega a la Tierra, imaginaros, o sea, nosotros tenemos lo que es la bola del Sol y aquí pequeñita la Tierra. Si la mancha solar que genera eso está aquí arriba, la llamarada irá para arriba, si nosotros estamos aquí no nos va a tocar, pero si la mancha solar está mirando hacia nosotros, lo que se emita de ahí nos va a llegar, ¿vale? Por eso hay veces, y os hablaré de un caso muy concreto en el que tuvimos una suerte que no os podéis ni imaginar, hace apenas unos años, casi nadie se enteró, pero podía haber sido dramático. Bueno, si no nos está apuntando, pues nos libramos. Bueno, supongamos que sí nos está apuntando. ¿Qué es lo que se ve en la Tierra? ¿Qué es lo que nos llega? Bueno, pues esa llamarada solar lo primero que genera, como os digo, es radiación ultravioleta. Eso llega a la Tierra, puede provocar alguna disrupción en los sistemas de comunicaciones, de satélites. Normalmente nuestro campo magnético, sabéis, ese escudo magnético que protege la Tierra, que está generado por la rotación del núcleo externo, que como una dinamo genera un campo magnético que nos protege de todas esas agresiones, si no sería tremendo, y bueno, eso nos llega inmediatamente. Unas horas después nos llegan las partículas cargadas, electrones, protones cargados, casi a la velocidad de la luz, y esas llegan también a la Tierra siempre y cuando la mancha nos esté apuntando. Pero es que esa fulguración, esa llamarada solar puede provocar, a veces sí y a veces no, otro fenómeno que es una eyección de masa coronal, y eso es lo realmente peligroso. ¿Qué es una eyección de masa coronal, conocida por sus siglas en inglés EMC? Bueno, pues ahí se libera una enorme cantidad de miles de millones de toneladas de plasma ardiente y magnetizado, o sea, como si una parte de la materia del Sol, mínima para el Sol, gigantesca para nosotros, se libera y es lanzada al espacio a lo bestia, a millones de kilómetros por hora, ¿no? de velocidad. Esas manchas, esas eyecciones de masa, son como nubes de plasma ardiente que, si las vemos saliendo del Sol, pues es como una nube que se acerca y tarda, pues entre un día puede tardar, algunas han medido de menos, que apenas han tardado 15, 18 horas, entre 1 y 2 días, después de que se ha producido la llamarada, tardan entre 1 y 2 días en alcanzar la Tierra. ¿Qué sucede cuando eso alcanza la Tierra? La Tierra es muy pequeñita, eso es muy grande, ocupa mucho espacio. Si no tuviéramos el campo magnético, eso nos arrasaría, es decir, tendría la fuerza en una eyección de masa coronal que venga de una llamarada mediana, ni siquiera hace falta que sea muy fuerte. Si no tuviéramos el campo magnético, eso esterilizaría la superficie del planeta. Pero afortunadamente sí tenemos el campo magnético, y la mayor parte de esas eyecciones de masa coronal, fruto de las llamaradas, son las que
como están magnetizadas, tienen un campo magnético propio. Como se van a chocar con el campo magnético de la Tierra, que también tiene un campo magnético propio, todo depende de la orientación de los dos campos. Si resulta que la orientación magnética del atacante, es decir, de esta eyección de masa coronal, es paralela a la de la Tierra, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si van en paralelo, ¿qué es lo que pasaría? Pues que eso se desvía. Evidentemente eso se desvía, el campo magnético de la Tierra es capaz de desviarlo y ahí, ¿qué hace? Imaginaros la Tierra con una esfera electromagnética alrededor, llega este ataque, entonces las partículas cargadas se desvían hacia los polos y se cuelan hacia los polos magnéticos, el polo norte magnético y el polo sur magnético. Al hacerlo, pues provocan esas cosas tan bonitas que son las auroras boreales y las auroras australes. Pero si resulta que el campo magnético de esa eyección de masa coronal es perpendicular al de la Tierra, lo incide directamente, y tiene la fuerza suficiente, lo puede traspasar. Y, es decir, es como si vence a nuestras defensas, se salta la barrera, pasa al otro lado. Y al pasar al otro lado, entra en la atmósfera y magnetiza la atmósfera. El resultado es que se producen descargas eléctricas en el propio aire. El aire se carga de energía, el aire se carga de electricidad. De eso ha habido muchísimas veces ha pasado eso. Pero claro, a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, eso no mata a los organismos vivos, pero resulta absolutamente letal para todos los aparatos electrónicos, para todo lo que funcione con electricidad. ¿Qué pasa? Llevamos pues 1 siglo y medio funcionando y dependiendo cada vez de cosas eléctricas. O sea, empezar a pensar en todos los enchufes que tenéis en casa y en todos los aparatos que tenéis en casa que se enchufan. No solamente los que tenéis en casa, los coches, que tienen un montón de aparatos eléctricos, los sistemas de posicionamiento de GPS que sirven para que aterricen los aviones, los sistemas hidráulicos que hacen que el agua llegue hasta vuestros grifos, los sistemas de transportes aéreo, marítimo, todo eso que hacen que los suministros lleguen a cualquier parte, los hospitales, todo funciona con electricidad. Entonces, una gran tormenta solar, ahí sí es adecuado el término de tormenta solar, causada por el impacto de esta CME, de esta eyección de masa coronal, que a su vez está causada por una llamarada solar anterior, bueno, pues esas tormentas solares pueden tener un impacto gravísimo. ¿Tenemos pruebas? Pues sí, tenemos pruebas de que esto puede tener unos resultados realmente desastrosos, ¿no? Por ahora, la tormenta solar más fuerte de la que tenemos noticia, la más fuerte, se produjo hace mucho, en el año 1859, y se conoce como el evento Carrington. Carrington porque fue el astrónomo que se dio cuenta, ¿no? A él le gustaba mucho, no se dedicaba a la astronomía, pero le gustaba muchísimo la astronomía y tenía montado todo un observatorio solar. Entonces, justamente en marzo, me parece que fue, de 1859, estaba observando unas manchas en el Sol y de repente vio unas enormes fulguraciones, unas llamaradas solares muy grandes, de una intensidad que probablemente sería la máxima que se ha observado hasta ahora. Y muy poco tiempo después sucedió eso, sucedió los pasos que os he contado. Y a los 2 días llegó una eyección de masa coronal con una fuerza tal que atravesó nuestro campo magnético, se coló en la atmósfera y magnetizó de tal manera el aire que todo lo que había eléctrico entonces sufrió las consecuencias. Pero claro, estamos hablando de 1859. ¿Qué es lo que había eléctrico en 1859? Pues fundamentalmente 2 cosas. Algunas ciudades empezaban con el alumbrado eléctrico. Bueno, eso se fue todo a la porra. Y estaba lo que era la Internet de entonces, que era el sistema de telégrafos, que funcionaba por energía eléctrica. ¿Qué pasó? Los transformadores se sobrecargaban de manera que hubo muchas centrales de telégrafos sufrieron incendios espontáneos. Los operadores de esas centrales desconectaban las baterías eléctricas para evitar
eso porque se dieron cuenta de que algo estaba pasando, y desenchufadas todos los telégrafos podían seguir funcionando. De hecho, hay registro de mensajes que se mandaban entre ellos. Dice, increíble, esto está funcionando y lo tengo desenchufado. Dice, pues yo también. Pues había hasta bromas. Pues tu señal me llega mejor que cuando estamos enchufados a las baterías. Bueno, hubo unos cuantos muertos por estos incendios, ¿no? O sea, todo eso lo causó esa tormenta solar. Pero claro, 1859. Si eso pasara ahora, hay un informe de la Unión Astronómica Internacional que dicen que si un evento solar, una tormenta solar de la magnitud del evento Carrington de 1859 sucediera ahora, las consecuencias serían 20 veces más desastrosas que el huracán Katrina, solamente en Estados Unidos. Se hablan de unos daños de 6 billones de dólares, solamente por eso, aparte de un número de muertos indeterminados. ¿Por qué? Porque esa tormenta solar, la intensidad de esa tormenta solar habría sido incluso suficiente, no solamente para apagar todos nuestros cacharritos, como os he dicho, los sistemas de comunicaciones, etcétera, que ya es bastante, sino también los grandes transformadores de las centrales eléctricas. Y eso es mucho peor. O sea, las centrales eléctricas tienen unos transformadores enormes, y como duran tantísimo tiempo, son tan caros de producir y se tarda tanto tiempo en fabricarlos, pues resulta que apenas hay repuestos. Entonces, si un transformador se funde, pues puedes tardar un par de meses porque tendrás un repuesto en algún lado que inmediatamente te lo llevan y lo colocas. Pero si se funden, imaginaros, en un sector del planeta, si se funden varias decenas o incluso varios centenares de estos transformadores, los repuestos pueden tardar años. Y eso significa años sin energía eléctrica. Es decir, esa tormenta solar, si se produjera, nos llevaría de un solo plumazo a la era preindustrial, con todo lo que eso significa. Habría millones de muertos en las grandes ciudades, que no tendrían suministro, no tendrían agua potable, no tendrían sanidad, no tendrían transporte. La gente intentaría salir de ahí porque serían como trampas. No queremos ni imaginarlo. Paradójicamente, este tipo de catástrofe afectaría muchísimo más al mundo civilizado, llamémoslo así, que al no civilizado. Es decir, en el centro de África, donde todavía hay tribus que viven de la selva o algunas de lo que cultivan y tal, ese tipo de sociedades prácticamente no notarían nada, seguirían haciendo su vida. El problema sería para la sociedad avanzada, que dependemos de la energía eléctrica prácticamente para todo. O sea, todos nuestros sistemas vitales dependen de la energía eléctrica. Y un corte de suministro prolongado de meses o incluso de años puede ser absolutamente catastrófico, como os estoy diciendo, ¿no? Bueno, esa es la tormenta solar más grande de la que se tiene noticia. Pero la segunda más grande de la que se tiene noticia fue en 2012. En 2012, en julio del año 2012. Y tuvimos la inmensa suerte, por una semana, de que no nos apuntó directamente. Es decir, la Tierra no estaba en la línea de tiro de esa emisión de plasma ardiente lanzada desde una mancha solar, ¿no? Porque la mancha solar no estaba alineada con la Tierra. Es decir, si la Tierra estaba aquí, la mancha solar no lo estaba. Pero solo una semana más tarde, como el Sol gira, la Tierra habría estado justo enfrente de esa mancha solar. Y si eso se hubiera producido, mucho de este escenario catastrófico que muchos pensarán, qué exagerado, bueno, se habría producido. Según un informe de la NASA, tuvimos una suerte tal porque probablemente esa tormenta solar de 2012 habría tenido tenía la potencia suficiente como para apagar las centrales, como para estropear las centrales eléctricas, ¿no? Y se hablaba que recuperarse de un evento de esas características, con un montón de víctimas, ya os digo, y unas pérdidas económicas incalculables, puede llevar décadas de uno solo de estos eventos. ¿Ha pasado alguna vez? Sí, ha pasado alguna vez. Una tormenta solar de intensidad media, que fue en el año
en 1989, resulta que impactó, o sea, acabó con el sistema eléctrico, con la central eléctrica que estaba a servicio a Quebec, en Canadá. 6 millones de personas se quedaron absolutamente a oscuras durante varios días. Ese transformador eléctrico, como os digo, se quedó absolutamente fundido por esta tormenta solar. Claro, como ahora en nuestra etapa moderna las centrales eléctricas de energía eléctrica no son independientes, sino que están conectadas unas a otras, forman una red, la red eléctrica, es decir, la electricidad que estamos consumiendo nosotros ahora mismo, pues no lo sabemos, a lo mejor nos está viniendo de Francia o de Alemania, porque están todas conectadas, ¿no? Bueno, pues esa tormenta solar impactó sobre todo en América del Norte y impactó sobre todo el circuito de América del Norte, donde hubo apagones, hubo cortes de suministro en el año 89, 1989 hablo, cortes de suministro localizados, pero donde atacó de verdad, donde descargó toda su furia fue en el punto más débil de esa red, y el punto más débil resultaba que era la central eléctrica de Quebec. Y esa finiquitó, o sea, esa se acabó. Ya os digo, estuvo varias semanas sin poder ofrecer servicio, ¿no? En fin, pues esto es lo que nos puede esto es lo que nos puede hacer el Sol. Fijaros, os voy a poner para repasar este concepto, esta imagen que veis de una mancha solar es una de las de mayor resolución que se ha conseguido hasta ahora, ¿no? Veis esa zona negra, esa zona oscura que os decía, rodeada de todo el fuego del Sol. Bueno, pues de ahí es de donde surge todo. No de ahí exactamente, sino de los arcos y de los campos magnéticos, de esos latigazos que de repente estallan como grandes explosiones y liberan toda esta cadena de fenómenos que al final puede atacar a la Tierra. Y eso, ya os digo, a pesar de que la Tierra tiene un campo magnético que es lo suficientemente potente como para desviar la mayor parte de las CMEs, de las eyecciones de masa coronal que nos llegan, porque nos llegan, ¿no? Entonces, ¿cuándo se producen estas? O sea, todo esto es lo que se conforma, lo que viene a llamarse el clima espacial. Igual que el clima en la Tierra hay que tener cuidado, hay que ser capaces de predecirlo cuando viene un huracán, cuando la época de tornados, cuando hay peligro, ¿no? Tenemos que ser capaces de predecirlo, la meteorología tiene que ser capaz. Bueno, pues con esto pasa exactamente lo mismo, porque nosotros, y ahí es donde ahora mismo fallamos porque todavía no se comprende exactamente bien cómo funciona el proceso que desencadena una llamarada solar y después una tormenta solar aquí en la Tierra, ¿no? No se entiende exactamente bien y es muy difícil de predecir, pero estamos haciendo avances, se están haciendo avances y ahora mismo hay una flotilla entera de naves apuntando al Sol y monitorizando cada movimiento del Sol. Por ejemplo, esta tormenta de 2012, o esta eyección de masa coronal de 2012, se conoce a la perfección. ¿Por qué? Porque no apuntó hacia la Tierra, ya os digo, por cuestión de unos días, o sea, unos días después nos hubiera dado de lleno, y con todas las consecuencias que os he dicho, pero sí le pasó por encima a una de estas sondas solares, que es la Estéreo A. La misión Estéreo fue puesta en órbita alrededor del Sol, lejos, pero alrededor del Sol, hace unos años, y pretendía ser la primera que, igual que la vista humana funciona con dos ojos, y juntos estos dos ojos nos dan las tres dimensiones, el sentido de profundidad, bueno, pues había dos sondas, la Estéreo A y la Estéreo B, desde dos ángulos diferentes, estudiando lo mismo del Sol, y entonces combinando eso, pues era un efecto parecido al de la visión humana. Podíamos tener, de hecho, las imágenes que hay, mirarlas de estéreo son espectaculares todas. Bueno, pues esta eyección de masa coronal del año 2012 le pasó por encima a la misión Estéreo A. ¿Qué pasa? Que esos satélites están específicamente preparados para eso. Llevan unos escudos capaces de soportar cualquier tormenta solar o cualquier llamarada solar que se les venga encima, ¿no? Y entonces lo que sí que pudo hacer la sonda fue obtener una cantidad ingente de datos, y esos datos nos han permitido para conocer muy bien cómo funcionó ese evento. Una de las preguntas fundamentales es ¿cómo predecir esto? ¿Cuándo se producen cuándo tenemos el riesgo de que se produzcan estas tormentas solares?
Bueno, ahí hay mucho que decir. Sabemos, como os dije al principio, ahora es el momento de volver, que la actividad solar sigue unos ciclos de 11 años. Cada 11 años la actividad del Sol, es decir, el número de manchas y por tanto de fulguraciones solares y de posibles tormentas solares es más alto, va subiendo, o sea, llegamos a un mínimo, a un punto mínimo, que es justo el del ciclo anterior, y cuando empieza un nuevo ciclo de 11 años, esa intensidad va subiendo el número de manchas hasta que llega a un máximo, y luego vuelve a bajar a un mínimo, y luego vuelve a subir a un máximo, y el ciclo son 11 años. Bueno, ¿y por qué 11 años y no 22 o 31 o 47? ¿Por qué 11 años? Bueno, pues la verdad es que no estamos muy seguros, pero hay algunas ideas al respecto, ¿no? Por ejemplo, cada 11 años exactamente el Sol invierte su polaridad magnética. ¿Esto qué significa? Que, como sabéis, igual que pasa en la Tierra, el Sol tiene un polo norte magnético y un polo sur magnético. Y resulta que cada 11 años, ¡bum!, se invierten. El polo norte magnético pasa a ocupar el polo sur, y el polo sur pasa a ocupar el norte. Es posible que en esa transición de los polos magnéticos pase algo que favorezca que haya más manchas solares en este ciclo de 11 años y que haya un mayor ciclo de actividad porque coincide con esto. Un equipo de investigadores descubrió también otra cosa, que pasa otra cosa cada 11 años, pues que hay una alineación de planetas, fijaros, no en plan astrología, sino en plan astronomía. Cada 11 años también se produce la alineación ¿de quién? Pues de Venus con la Tierra y Júpiter. Forman una línea que juntos podría ser que modificaran, que actuaran sobre el Sol gravitatoriamente, claro, muy poquito, porque todos los planetas del sistema solar, Júpiter incluido, que es un gigante, apenas son el 1% de la masa del Sol. Pero puede ser que esta alineación cada 11 años de estos tres planetas, que son los que mayor capacidad gravitatoria tienen sobre el Sol, pues desencadenen un pequeñito fenómeno, una pequeña variación, justo cada 11 años, que ponga en marcha un nuevo ciclo. No estamos seguros. La verdad es que todavía no se sabe por qué de 11 años. Y sabemos, estamos ahora mismo, acabamos de empezar, estamos al principio del ciclo número 25. ¿Qué significa que estamos en el ciclo número 25? Bueno, pues que científicamente solamente se ha estudiado el Sol durante 25 ciclos de 11 años. ¿Eso qué quiere decir? Menos de 300 años. Menos de 300 años. Las primeras observaciones científicas del Sol fueron hacia 1700 y pico. Y como os digo, no se descubrió que había ciclos de 11 años hasta 1839 o 38, hasta 1843. Y eso es muy tarde, es decir, llevamos muy poquito tiempo y hemos descubierto que hay un ciclo de 11 años. Pero ¿quién nos dice a nosotros que no hay otro ciclo de 200 años? Que se repite cada 200, o cada 500, o cada 1000. ¿Quién nos dice a nosotros que no existen otro tipo de ciclos más largos y que llevamos tan poquito tiempo observando el Sol que todavía no ha dado tiempo ni siquiera que nos demos cuenta de ello, ¿no? Es decir, estamos prácticamente en pañales en eso. En diciembre del 2019, en principios de enero del 2020, entramos directamente en el ciclo número 25. ¿Esto qué quiere decir? Pues que veníamos de un ciclo, el ciclo anterior, el 24, fue especialmente débil. Es decir, hubo muy pocas manchas solares, hubo muy pocos eventos como estos que os acabo de contar. Pero eso, de alguna manera, hizo suponer o hizo presagiar que este ciclo en el que acabamos de entrar podría ser mucho más activo. Podríamos tener alguna tormenta solar grande, de grandes proporciones. Un ejemplo lo tuvimos a mediados de julio. Se vio la primera llamarada solar de clase X, es decir, de las más potentes de este ciclo 25 en el que estamos ahora, ¿no? No tuvo consecuencias para la Tierra porque no apuntaba directamente. También tenemos la suerte de que muchas de estas llamaradas, como se producen en todas direcciones, pues para que le haga daño a la Tierra tiene que, primero, estar apuntando hacia la Tierra y segundo, producirse con la intensidad suficiente como para hacer daño en la Tierra, con lo cual tenemos bastantes posibilidades de que eso no sea así. Vuelvo a repetir lo de 2012, nos salvamos por poco, pero nos salvamos de una gorda, por muy poco, pero nos salvamos, ¿no?
Y fue por esto, fue simplemente por esto, ¿no? La cuestión es que este ciclo hay dos corrientes. Algunos estudiosos del Sol piensan que va a ser otro ciclo muy débil, igual que el ciclo anterior, que el 24, y otros piensan que no, que vamos a tener un ciclo movidito. El máximo, como ahora mismo la actividad solar viene de un mínimo que está justo cuando empezó el ciclo 25, ya os digo, en diciembre del 19, y está subiendo de intensidad. El máximo de actividad solar de este ciclo 25 en el que estamos será alrededor del año 2025. Para entonces se espera que haya el mayor número de manchas solares y por lo tanto también el mayor número de llamaradas y de posibles eyecciones coronales que lleguen hasta la Tierra. No lo sabemos, son cálculos que nos hacemos estudiando los ciclos anteriores y cómo han evolucionado los ciclos anteriores, ¿no? Esto es lo poco que podemos decir. Si hay algún otro tipo de fenómeno, no lo podemos saber. Hay un estudio, sin embargo, que ha recogido datos históricos de los últimos 150 años, donde ya se estudiaba el Sol. Hace 150 años empezó a estudiarse el Sol ya muy científicamente. Claro, no había satélites. Ahora mismo con satélites la información que tenemos de los últimos 50 años es muy grande y sigue aumentando. Pero entonces pues, se tenían que conformar con métodos un poco más pedestres y observarlos desde telescopios de tierra o con métodos mucho más rudimentarios. Pero bueno, este equipo de investigadores de la Universidad de Warwick lo que quería hacer era intentar establecer en los últimos 150 años cuántas tormentas grandes, tormentas quiere decir ya aquí en la Tierra, cuántas tormentas solares de gran intensidad se habían producido. Y entonces se dieron cuenta, tuvieron que revisar muchísimos datos históricos. Desde que empezó la era de los satélites, revisaron datos de satélites que observaban al Sol, mucho más fácil. Pero desde donde empieza la era de los satélites, que no es más allá de los años 60 del pasado siglo, hasta todo lo anterior, la primera mitad del siglo XX y la última mitad del siglo XIX, que se dice pronto, bueno, pero tuvieron que recabar los datos de documentos y de observaciones de los astrónomos de la época, ¿no? Bueno, pues llegaron a la conclusión de que en los últimos 150 años se habían producido unas 42 tormentas solares en la Tierra de intensidad alta. Eso quiere decir que era una como cada 6 años. Pero supertormentas solares del tipo de la de 2012, que no nos dio gracias a Dios, y de la del evento Carrington de 1859, esas se habían producido durante estos 150 años que observaron en 6 ocasiones. Eso quiere decir una vez cada 25 años. Una supertormenta solar cada 25 años. Eso quiere decir que vamos a vivir alguna. O sea, todos los expertos saben que una enorme, una gigantesca, una gran tormenta solar se va a producir antes o después. O sea, la cuestión no es si se va a producir o no, la cuestión es cuándo y cómo de preparados nos va a pillar. ¿Y cómo podemos prepararnos para una tormenta solar o para evitarla? Pues de muy pocas maneras. Es decir, lo único que realmente podemos hacer, o debemos intentar hacer, es que los científicos sean capaces de predecir que eso viene con el tiempo suficiente para que en la Tierra se tomen medidas. ¿Y qué medidas son esas? Pues mira, muy fácil. Apagarlo todo mientras la oleada de plasma pasa. Apagarlo todo, apagar los sistemas de satélites, los sistemas de comunicaciones, apagar las centrales eléctricas. Claro, apagar una central eléctrica, por este motivo que os he dicho, que están todas en red, no es una cosa sencilla, o sea, no es una cosa que le des a un botón y ya está apagada. Es un procedimiento que puede llevar días enteros para conseguir un apagado ordenado y de todas las centrales que están comunicadas entre ellas, con lo cual necesitamos tiempo. Si, por ejemplo, me lo invento porque no sé exactamente el dato, pero si se necesitan 5 días para un apagado de todas las centrales de Europa, por ejemplo, pues necesitaremos saber que viene una tormenta por lo menos con 5 días de antelación, y no lo sabemos. Ahora mismo, lo más que podemos hacer es que estos satélites que están alrededor del Sol vean cómo se produce la eyección de masa coronal, calculen su velocidad y digan, ojo, esto dentro de 18 horas está en la Tierra, dentro de 24 horas está en la Tierra.
Esa es toda la anticipación que tenemos a día de hoy. Solamente podemos anticipar eso. Y no existen protocolos de apagado de centrales eléctricas que se puedan hacer en tan poco tiempo. Entonces, hay que hacer primero muchos más sistemas de seguridad, pero sobre todo seguir investigando y seguir estudiando para intentar comprender cuál es esta mecánica solar y ser capaces de predecir, porque habrá signos que a lo mejor no hemos sido capaces de identificar que nos dicen que está cerca de producirse una llamarada solar que puede tener consecuencias. Como ya sabemos cuáles son las manchas peligrosas para la Tierra, que no son otras que las que nos apuntan o las que nos van a apuntar en el momento de la llamarada, pues sabemos las que nos pueden hacer daño y las que no. Es decir, todo eso es lo que hay que ir afinando, ¿no? Y luego, pues si nos pilla, pues no tenemos absolutamente nada que hacer. No tenemos nada, apagar las cosas, todo lo que se pueda, esperar a que pase, porque eso es como una oleada, y que pasa, y cuando pasa ya todo vuelve a ser normal, se podría encender todo. El problema es que nos pille sin preparar. Fijaros, por ejemplo, volviendo al evento Carrington, que es, ya sabéis, lo más grande que ha habido, era tanta la energía que había en la atmósfera que las auroras boreales llegaron hasta los trópicos, que normalmente están en las zonas polares, pues llegaron hasta los trópicos. Hay fotografías de Madrid, de la ciudad de Madrid, con una aurora boreal, son fotos en blanco y negro, ¿no? Pero llegaron hasta latitudes como Madrid y en América llegaron hasta Cuba, con auroras boreales. Imaginaros la energía que había ahí. Bueno, en resumen, el Sol siempre, continuamente, a cada segundo nos está azotando con el viento solar, que son las partículas que continuamente emite, pero esos vientos algunas veces se pueden convertir en tempestades, en auténticas tormentas, como hemos visto. Y bueno, os dije al principio del vídeo que al final os contaría cómo el Sol va a terminar directamente con la Tierra, pero como se nos está haciendo un poco largo, esta parte de cómo el Sol puede terminar con la Tierra, de hecho va a terminar con la Tierra, os lo contaré en el vídeo que viene, que también tiene lo suyo, ¿no? Así que ya sabéis el tema de la semana que viene, espero que el de esta os haya gustado, como otras veces, y si es así, pues ya sabéis, el like, suscribiros si no estáis suscritos todavía, y compartir el vídeo, y nos vemos en 7 días con el Sol destructor de planetas.